Nunca tuve la intención de sumergirme en esta investigación. Todo comenzó con un proyecto genealógico básico, del tipo que millones emprenden anualmente. Rastrear árboles genealógicos, revisar registros antiguos, descubrir ancestros, actividades rutinarias. Sin embargo, en algún lugar entre la información del censo y los documentos de inmigración, me topé con algo que no cuadraba, un patrón que emergía no dentro de una línea familiar, sino a través de docenas, quizás cientos. Cuanto más profundizaba, más desconcertante se volvía todo. Los nombres se transformaban, no lentamente, no a través del matrimonio o la evolución natural del lenguaje, sino abruptamente, por completo. Dentro de una generación, a veces en 12 meses, identidades familiares completas fueron reescritas. La explicación estándar: inmigración, asimilación, errores administrativos. Pero, ¿y si las cosas no fueran tan sencillas? ¿Y si estos cambios no fueran aleatorios en absoluto, sino borrados coordinados? Acciones deliberadas destinadas a desconectar a poblaciones enteras de una herencia que nunca debían recordar. Déjame revelar lo que descubrí. En Estados Unidos, entre aproximadamente 1880 y 1920, la documentación de inmigración revela algo extraño. Familias que llegaban de Europa del Este, Asia Central y secciones de Rusia venían portando un conjunto de nombres. Apellidos complejos con sufijos peculiares, patrones lingüísticos que no se alineaban con las regiones de las que supuestamente se originaban. Luego, en cuestión de meses, a veces en semanas de ser procesados a través de Ellis Island u otros puertos de entrada, esos nombres cambiaban, no abreviados, no anglicizados en el sentido convencional que entendemos, sino reemplazados. Un hombre llamado Tartikoff se convierte en Thompson. Una mujer llamada Tartarescu se convierte en Taylor. Niños con el apellido Tartaran quedan registrados en archivos escolares como Turner, Travis o Thomas. Esto ocurre no a una sola familia, sino a miles a través de numerosos puntos de entrada durante décadas. La narrativa estándar afirma que esto era voluntario, que los inmigrantes optaron por adoptar nuevos nombres para integrarse, para escapar de la discriminación, para comenzar de nuevo en un mundo diferente. Claro, eso sucedió. Abundante documentación lo confirma. Pero esto era diferente porque el patrón se repite con precisión inquietante. Para cualquiera que no esté familiarizado con la teoría tartaria, aquí está la base. Los investigadores sugieren que existió una civilización avanzada, llámala Tartaria, llámala el Viejo Mundo, que sobrevivió hasta sorprendentemente hace poco. No estamos hablando de tiempos antiguos, estamos hablando de los años 1800. Esta civilización supuestamente dejó atrás pruebas arquitectónicas que la historia oficial tiene dificultades para aclarar, estructuras elaboradas, filosofías de diseño consistentes, ingeniería avanzada, y se encuentran en todas partes. San Francisco, San Petersburgo, Melbourne, Buenos Aires, Calcuta. Edificios que comparten el mismo vocabulario arquitectónico, el mismo nivel de sofisticación, los mismos detalles curiosos, primeros pisos enterrados bajo tierra, ventanas medio sumergidas como si algún evento catastrófico, una inundación de lodo, hubiera cubierto los niveles originales del suelo. La explicación convencional: diferentes arquitectos, diferentes períodos, tendencias de diseño convergentes. Pero esto es lo que me hizo vincular la arquitectura con los cambios de nombre, el momento. El periodo idéntico en que las familias estaban borrando sus apellidos tartarios, aproximadamente de 1870 a 1920, coincide casi perfectamente con cuando estos magníficos edificios comienzan a atribuirse a arquitectos locales con rastros documentales convenientemente exhaustivos. Cuando las exposiciones universales de repente exhiben tecnologías que parecen materializarse de la nada solo para desaparecer con la misma rapidez. Cuando los mapas antiguos dejan de mencionar a Tartaria como una ubicación. Los edificios permanecen. La evidencia de la inundación de lodo permanece.
Los misterios arquitectónicos permanecen, pero las personas que podrían haberlos construido, sus nombres fueron cambiados. Eso no es coincidencia, no puede serlo, porque si borras los nombres, borras a los constructores. Si borras las líneas familiares, borras el conocimiento de quién realmente creó estas estructuras. El patrón se repite con precisión inquietante. Donde quiera que descubras evidencia arquitectónica tartaria, encuentras borrados genealógicos en el mismo marco temporal aproximado, mismo fenómeno, mismas ubicaciones, mismo silencio sistemático. Si crees que esto fue puramente un fenómeno estadounidense, examina Europa. Durante la década de 1890 y principios de 1900, los registros del censo en toda Francia, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio ruso muestran discontinuidades similares. Familias con apellidos enraizados en lo que los investigadores caracterizan como orígenes lingüísticos tártaros o tartarios, de repente desaparecen de los registros administrativos. No porque murieron, no porque se reubicaron, simplemente se convirtieron en otras personas. Los Tartakov de Moscú aparecen en el censo de 1880. Para 1897 son los Terasov. Nombre diferente, misma dirección, misma ocupación. No hay explicación en los registros. En Prusia, una familia llamada Tartenberg aparece en registros de propiedad durante 3 generaciones. 1820, 1850, 1870. Luego, en 1891, la propiedad aparece listada bajo el nombre Tannenburg. Misma parcela, misma estructura familiar. Falta la documentación de transición. Esto presenta una pregunta simple pero crítica. ¿Por qué familias con nombres establecidos, derechos de propiedad y posición social borrarían voluntariamente sus identidades a través de múltiples países, todas dentro de la misma ventana temporal estrecha, todas sin documentación apropiada y todas actuando como si nada hubiera cambiado? Cuanto más profundizaba, más descubría. Francia, Italia, España, Polonia, Rumania. El patrón se repite. Aquí es donde se vuelve más extraño. En China y Mongolia durante la última dinastía Qing, las reformas administrativas entre 1880 y 1910 incluyeron una estandarización generalizada de nombres de familia. Los registros oficiales describieron esto como modernización, un método para agilizar los datos del censo y la tributación. Pero los detalles cuentan una historia diferente. Familias en regiones históricamente asociadas con poblaciones tártaras, Mongolia Interior, Manchuria, partes de Xinjiang, vieron sus apellidos ancestrales reemplazados con equivalentes han chinos, no transliterados, sino reemplazados, y los nombres antiguos borrados de los registros oficiales. En Japón, durante la restauración Meiji, ocurrieron reformas similares. El Edicto de Apellidos de 1875 requería que todos los ciudadanos adoptaran nombres de familia formales. Pero lo que rara vez se menciona es cuántos nombres existentes, particularmente aquellos con conexiones a los Ainu o regiones del norte influenciadas por tártaros, fueron silenciosamente eliminados de los registros y reemplazados con alternativas aprobadas. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la coordinación? ¿Por qué el silencio? El Imperio Otomano presenta quizás la anomalía más flagrante. Durante siglos, el sistema administrativo otomano mantuvo registros poblacionales detallados, registros de impuestos, listas de conscripción militar, escrituras de propiedad. Estos documentos son notablemente exhaustivos, excepto por una cosa. Entre aproximadamente 1870 y 1920, los registros de familias con apellidos tártaros o tartarios se vuelven cada vez más escasos, no ausentes, escasos. Cuando aparecen, a menudo se señala que han adoptado nuevos apellidos bajo diversos edictos de reforma. Los nombres antiguos simplemente dejan de aparecer. Pero aquí está la cuestión. El Imperio Otomano era multilingüe, multiétnico y relativamente tolerante con diversas convenciones de nombres. Los griegos mantenían nombres griegos.
Los armenios mantenían nombres armenios, eslavos, árabes, kurdos. Todos mantuvieron sus identidades lingüísticas y familiares. Entonces, ¿por qué los nombres tártaros necesitaban desaparecer? La explicación oficial colapsa aquí. Si la asimilación y modernización eran los objetivos, ¿por qué dirigirse a este grupo étnico-lingüístico específico de manera tan sistemática mientras se dejaban intactos otros? Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estamos hablando de un fenómeno que abarca múltiples continentes, docenas de países y sistemas políticos vastamente diferentes, monarquías, imperios, democracias emergentes, administraciones coloniales. Sin embargo, dentro del mismo marco temporal aproximado, todos estos sistemas implementaron políticas similares que resultaron en el mismo resultado: el borrado sistemático de apellidos tártaros y tartarios de los registros oficiales. Ningún tratado internacional mandó esto, ninguna conferencia global lo coordinó, ningún poder único controló todos estos territorios simultáneamente, y sin embargo, sucedió en todas partes, todo a la vez. Este es el problema de coordinación. ¿Cómo ocurre algo así sin organización central, sin documentación, sin que nadie en ninguna parte cuestione por qué linajes familiares enteros estaban siendo reescritos? La evidencia sugiere algo mucho más grande que coincidencia burocrática o cambio cultural orgánico. Quizás el aspecto más inquietante de todo este fenómeno es el silencio. Cuando otros grupos étnicos enfrentaron persecución o asimilación forzada, hubo protestas, levantamientos, documentación de resistencia, cartas, diarios, artículos de periódicos, algún registro de personas diciendo esto está mal, esto nos está sucediendo. Pero para los cambios de nombre tártaros, nada. Ninguna resistencia documentada, ninguna protesta registrada, ninguna carta familiar diciendo que las autoridades nos obligaron a cambiar nuestro nombre, ningún artículo periodístico denunciando el borrado del patrimonio cultural. El silencio era ensordecedor. Y ese silencio plantea más preguntas de las que cualquier respuesta podría resolver. ¿Fueron las personas amenazadas para cumplir? ¿Fueron los cambios tan normalizados, tan integrados en la rutina burocrática que nadie pensó en resistir? ¿O simplemente falta la documentación, removida, destruida u oculta en archivos a los que no hemos accedido? No lo sabemos. Y ahí es donde la narrativa oficial se vuelve imposible de ignorar. No por lo que explica, sino por lo que se niega a abordar. Si buscas estudios académicos sobre este fenómeno, encontrarás casi nada, no mucho, casi nada. Hay artículos sobre inmigración y cambios de nombre, estudios sobre asimilación, análisis lingüísticos de evolución de apellidos. Todos válidos, todos bien investigados. Pero sobre este patrón específico, el borrado coordinado de apellidos tártaros y tartarios a través de múltiples continentes dentro de una ventana temporal específica. Silencio. Algunas referencias dispersas, una nota al pie aquí, una mención pasajera allá, pero ningún estudio exhaustivo, ningún historiador preguntando por qué sucedió esto, ningún sociólogo examinando la escala y coordinación, ningún genealogista mapeando la naturaleza sistemática de los borrados. Es como si la comunidad académica colectivamente decidiera que esto no valía la pena investigar, o no podía investigar, o fue sutilmente desalentada de investigar. Cuanto más profundizaba, más puertas se cerraban, materiales de archivo repentinamente no disponibles, registros perdidos en incendios, bases de datos genealógicas completas con lagunas inexplicables exactamente en los años y regiones donde ocurrieron estos cambios de nombre. No en todas partes, no todo el tiempo, pero suficiente. Suficiente para notar, suficiente para preguntarse. Los nombres no son solo etiquetas, son marcadores de origen, portadores de historia, vínculos a tierras ancestrales y pueblos olvidados. Cuando cambias un nombre, no solo alteras una palabra, cortas conexiones, haces más difícil para los descendientes rastrear su linaje, borras pistas lingüísticas que podrían apuntar a una historia diferente de la oficialmente registrada. Y si haces esto sistemáticamente a través de generaciones,
a través de continentes, puedes efectivamente borrar una herencia completa de la memoria colectiva. Dentro de 3 generaciones, nadie recuerda los nombres antiguos. Dentro de 5, nadie sabe que debe buscarlos. Dentro de 7, la misma idea de que había algo que buscar parece absurda. ¿Es eso lo que sucedió? Una identidad cultural completa fue sistemáticamente desmantelada a través de algo tan simple como cambios de nombre. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué herencia era tan peligrosa que necesitaba ser borrada no a través de la violencia o la conquista, sino a través del papeleo y la burocracia? Algunos rastros permanecen. En aldeas remotas a través de Siberia, Mongolia y Asia Central, todavía puedes encontrar personas mayores con apellidos que llevan los antiguos marcadores lingüísticos, Tartakov, Tatarsky, Tatarescu, nombres que según las historias oficiales no deberían existir o deberían haber evolucionado naturalmente a algo más para ahora. Pero no lo hicieron. Persistieron en bolsillos aislados, en lugares donde el alcance burocrático era limitado, donde las reformas no penetraron completamente, donde las familias se aferraron a sus nombres a pesar de la presión para cambiar. Y cuando hablas con estas personas o lees los pocos estudios etnográficos que documentan sus historias, emerge un hilo común. Sus abuelos o bisabuelos hablaban de un tiempo cuando todos tenían estos nombres, cuando los apellidos tártaros eran comunes, poco notables, normales. Luego algo cambió. Llegaron las autoridades, se emitieron papeles, los nombres se registraron de manera diferente, y lentamente, silenciosamente, los nombres antiguos se desvanecieron. No por la fuerza, no a través de la violencia, a través de la administración, a través del papeleo, a través del simple acto burocrático de escribir un nombre diferente en un libro mayor. Y aquí está la parte más extraña. Nadie pareció pensar que valiera la pena mencionarlo. Podrías estar preguntándote qué tiene que ver todo esto con la arquitectura, con los grandes edificios e infraestructura avanzada que otros investigadores asocian con las teorías tartarias. Todo. Porque si borras los nombres, borras a los constructores. Si no hay registro de personas con herencia tartaria, entonces esas personas no podrían haber construido nada, no podrían haber poseído conocimiento avanzado, no podrían haber sido parte de una civilización sofisticada. Simplemente no existieron. Y sin los nombres, sin el rastro genealógico documental, no hay manera de conectar a los descendientes modernos con lo que vino antes. No hay manera de reclamar herencia, literal o cultural. No hay manera de decir, mis ancestros construyeron eso. El misterio arquitectónico y el borrado genealógico pueden ser 2 caras de la misma moneda. Borra los nombres y borras el reclamo a las estructuras. Borra las líneas familiares y borras el conocimiento que esas familias podrían haber llevado. Es elegante de una manera horrenda. No necesitas destruir edificios. Solo necesitas asegurar que nadie vivo pueda probar que sus ancestros los construyeron. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de nombres. Se trataba de memoria, memoria cultural, memoria ancestral, memoria colectiva. Toda ella sistemáticamente cortada a través de un proceso que en la superficie parecía perfectamente razonable. Inmigración, modernización, eficiencia administrativa. Pero quita las justificaciones, y te quedas con una realidad incómoda. Poblaciones enteras fueron desconectadas de su herencia dentro de la memoria viva, y nadie pareció notarlo o importarle. ¿Cómo sucede algo tan masivo sin conciencia masiva? La respuesta, creo, es que fue normalizado, burocratizado, convertido en rutina. Cada caso individual parecía razonable aisladamente. Un cambio de nombre aquí, un ajuste administrativo allá, nada siniestro, nada que valga la pena cuestionar. Pero cuando retrocedes y miras el agregado, es asombroso. Entonces, ¿qué sucedió realmente? No tengo respuestas definitivas, nadie las tiene. Ese es el punto. Pero puedo decirte lo que sugiere la evidencia. Entre aproximadamente 1870 y 1920, hubo un esfuerzo global coordinado para borrar los apellidos tártaros y tartarios de los registros oficiales.
Este esfuerzo abarcó múltiples continentes, involucró docenas de países con sistemas políticos vastamente diferentes, y ocurrió con casi ninguna resistencia documentada o reconocimiento público. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué herencia era tan peligrosa que necesitaba ser sistemáticamente borrada, no a través de la violencia, sino a través de la burocracia? Hubo una directiva global que no conocemos, un acuerdo tácito entre potencias mundiales para reescribir ciertas genealogías, ¿o fue esto algo aún más extraño? Una especie de autoborrado cultural donde los descendientes de Tartaria mismos eligieron olvidar. Y si es así, ¿qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Los nombres llevan historias. Los linajes preservan conocimiento. Cuando borras ambos, ¿qué más desaparece con ellos? Técnicas de construcción, estructuras organizacionales, eventos históricos que no encajan en la narrativa aprobada. Nunca lo sabremos porque las personas que podrían haber transmitido ese conocimiento fueron sistemáticamente desconectadas de su pasado. Sus hijos recibieron nuevos nombres, nuevos orígenes, nuevas historias, y dentro de unas pocas generaciones, el conocimiento antiguo simplemente se desvaneció. No destruido, olvidado. Hay una diferencia y esa diferencia me persigue porque en algún lugar de archivos polvorientos y documentos olvidados, la verdad podría todavía existir. Los nombres originales, los registros familiares, las conexiones entre poblaciones modernas y lo que vino antes. Pero encontrarlo, probarlo, ese es el desafío, y quizás eso es exactamente cómo fue diseñado para funcionar. Comencé esta investigación buscando ancestros. Lo que encontré fue un vacío cuidadosamente construido, burocráticamente mantenido, donde solía haber una herencia completa. Y no puedo dejar de preguntar por qué. ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué coordinar un esfuerzo tan masivo a través de tantos países? ¿Por qué borrar estos nombres y no otros? ¿De qué tenían tanto miedo que descubriéramos? La historia oficial no ofrece respuestas, solo silencio, solo lagunas, solo la persistente y enloquecedora negativa a reconocer que algo sucedió, algo lo suficientemente grande, lo suficientemente importante, lo suficientemente amenazante, como para requerir un esfuerzo global para borrarlo. Y eso es lo que me mantiene excavando. No porque tenga respuestas, sino porque las preguntas no me dejan ir. Porque una vez que ves el patrón, una vez que notas los borrados coordinados y las coincidencias imposibles y el silencio ensordecedor, no puedes dejar de verlo, y no puedes dejar de preguntarte qué perdimos cuando cambiaron los nombres. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.